Me da muchísimo gusto poderlos saludar nuevamente por este medio. Reciban afectuosos saludos, somos la región sur de la Iglesia de Cristo en México y mi nombre es Aarón. Es un gusto poderles hablar y compartir la clase que tiene que ver con el apóstol Juan, el apóstol del amor. Vamos a hacer una oración, siéntanse otra vez bienvenidos y vamos a dar inicio a la clase. Oremos. Padre, gracias porque esta noche podemos venir a tu presencia con un deseo enorme de poder aprender de ti. Yo quiero pedirte que tú puedas bendecir a toda la región sur, a toda la iglesia a nivel mundial, y muy especialmente a nuestros ancianos, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a todos nuestros matrimonios, solteros y estudiantes. Padre, a todos los que conformamos la iglesia en la zona sur de la Ciudad de México. Bendice mis palabras, que sean tuyas, Dios, y que todo sea usado para la edificación de tu reino aquí en la tierra. Te alabamos y honramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a platicar acerca del apóstol Juan. ¿Cómo ha sido para ustedes poder escuchar acerca de los apóstoles? ¿Ha sido enriquecedor para ti como lo ha sido para mí? ¿Sabían que Juan tuvo que buscar equilibrio en su vida? Porque a veces uno suele ser duro en sus convicciones y no vemos que esté mal, ¿verdad? Pero Jesús le enseñó a Juan que necesitaba encontrar el equilibrio entre lo que es la dureza, la firmeza de carácter, pero también el amor. Quisiera recordarles primero que nada que Juan es el hijo de Zebedeo. Recordemos que también Juan es el hermano menor de Jacobo Santiago. Y ese hombre, Juan, su nombre en hebreo quiere decir Yohanan, que significa Dios ha mostrado su gracia. Qué especial es poder recordar los nombres en hebreo, y tienen grandes significados. Y Dios ha mostrado su gracia, así como lo hablamos en los diferentes apóstoles anteriores. Los significados tienen mucho fondo, así como lo hablamos en los diferentes apóstoles anteriores. Los significados tienen mucho fondo y a veces también nos muestra un poco la forma en la que ellos van evolucionando, si le dan significado a su propio nombre. Vamos a ver un poco acerca de la personalidad y el carácter de Juan. Mira, te platico. Primero que nada, Juan es un autor, se puede decir que es el autor humano de un evangelio y 3 epístolas. Tenemos la primera, segunda y tercera carta de Juan. Además, que también fue Juan quien escribió el Apocalipsis. Escribió más en el Nuevo Testamento que cualquier otro autor. También podemos decir que Juan esperó su turno en el liderazgo, ya que sobrevivió a los otros. Del círculo íntimo de Jesús. Fue el más joven del dúo de los Boanerges, ¿te acuerdas? Los hijos del trueno, y de similar temperamento que su hermano Jacobo. Pero también podemos decir de su carácter que era un hombre muy celoso, mostraba cierta ambición, pero se reconoce como el apóstol del amor, un hombre que llegó a tener una gran influencia en la vida de muchas personas a través del tiempo, en la historia del cristianismo primitivo, porque es Jesús justamente quien viene a enseñarnos en su propio ministerio que el amor es lo más importante en la vida de todos nosotros como seres humanos. ¿Qué es lo que hace Juan? Replica mucho de lo que Jesús enseñó, pero le cuesta trabajo llegar a ese punto porque su temperamento lo traicionaba en diferentes maneras. Vamos a ver qué es exactamente lo que estaba pasando con Juan y les invito a que veamos esto, que es un hombre excesivamente confiado, es intolerante e impertinente, y aquí vamos a ver algunas esferas de las más grandes debilidades, solamente algunas. Creo que esto es algo que podía definir a Juan en la forma en la cual él se conducía. Primero, pues él era un hombre duro, a decir verdad. Muchas personas o historiadores a través de los tiempos nos muestran a un Juan débil. Tú lo ves inclusive en diferentes cromos
pintores lo han dibujado como si fuera alguien muy sumiso, muy cabizbajo, con falta de entusiasmo, con falta de fuerza. Sin embargo, él era un pescador, como su hermano Jacobo. Él era un hombre de temperamento duro, era fuerte, era de iniciativa. No tiene nada que ver con aquellas imágenes del Juan que nos han querido mostrar, a veces hasta la misma tradición. Pero también vemos que es un hombre tosco en su trato, muy explosivo. Tal vez esa mecha corta que tenía Jacobo también la compartía él. También reflejaba cierta ambición y en momentos muy agresivo. Había cosas que no le parecían y él las decía tal cual. Era muy transparente en ese tipo de mostrar sus sentimientos hacia lo que no le gustaba o en lo que no estaba de acuerdo, ¿verdad? Entonces vemos a este Juan, un hombre excesivamente confiado. Tal vez la naturaleza de su vida en su propia familia, que le daba cierto estatus, cierta posición, cierta confianza, autoconfianza de poder sentirse respaldado de muchas maneras. ¿Por qué? Recordemos que viene de una familia donde tanto Zebedeo como su madre Salomé, pues son empresarios, tienen también una vida de expectativas, de iniciativa, son emprendedores. Es un hombre fuera de serie, muy parecido a lo que mostró su hermano. Entonces, vemos esas cualidades que no precisamente son las más animantes o las que más quisiéramos que alguien nos definiera con ese tipo de calificativos, ¿verdad? Pero así era Juan. Juan realmente tenía que trabajar mucho en su carácter para poder llegar a ser el apóstol del amor. En Marcos 9:38 pasa un evento donde dice lo siguiente, acompáñame, Nueva Traducción Viviente. Juan le dijo a Jesús: Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera, porque no pertenece a nuestro grupo. En el verso 39 vemos cómo Jesús responde a Juan cuando le dice: no lo detengan. Dijo Jesús: nadie que haga un milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí. Creo que este es uno de los eventos que más cimbró el corazón, la mente, la vida de Juan. ¿Por qué razón? Recordemos que él ya había experimentado otros eventos, o va a experimentarlos, ¿verdad? Pero lo que él viene haciendo es mostrando su carácter. Cuando él mencionó junto con su hermano que bajara fuego para quemar a los samaritanos, una forma de ser muy impulsiva, muy llena de determinación, pero fuera de foco espiritual. Jesús les reprende, pero también ellos venían de pedir un lugar de honor cuando Jesús fuera a reinar. En conjunto con su madre Salomé, piden que uno se siente a la derecha, otro a la izquierda. Están luchando con la posición. Es así parecido como en la juventud, todas las pasiones salen desbordadas. Cuando usted es joven, a veces uno habla por hablar o no identifica bien lo que quieren sus sentimientos y solemos fallar mucho, ¿verdad? Hasta que viene la madurez con el tiempo, con las enseñanzas, con las caídas de la vida, y nos tenemos que levantar de nuevo para poder seguir adelante. Bueno, lo que está pasando aquí con Juan es que él mira que hay un hombre que está hablando en el nombre de Jesús y está expulsando demonios en su nombre. Y queda claro que lo que dice Juan es, como no es del grupo, como no es de la iglesia, como no es uno de nosotros, no debería de hacerlo. De tal forma que él empieza a prohibírselo, le dice que no lo hiciera, pero el argumento es porque no es uno de nosotros. Sin embargo, Jesús tenía otra visión. Tal vez este hombre que estaba tratando de expulsar demonios en el nombre de Jesús, no utilizaría el nombre de Jesús si no fuera un creyente. Es probable que pueda haber personas que están haciendo la obra de Dios en el nombre de Jesús y que no necesariamente por no ser de los nuestros signifique que está mal. Es algo que hemos aprendido a través del tiempo también para nuestra propia iglesia. No somos dueños de la verdad. Sin embargo, creemos que hay una doctrina verdadera a la cual tenemos que seguir y por eso somos fieles seguidores de Jesús y nos llamamos discípulos de Él. Juan
estaba sacando otra vez su temperamento, otra vez sus motivaciones. Y Jesús le deja en claro que no lo hicieran, que no lo detuvieran, porque quien habla en su nombre nunca va a estar en contra. Entonces, nadie que haga un milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí. Es decir, no estás en contra porque estás haciendo la obra de Dios. Pero refleja algo del carácter de Juan. Refleja otra vez esa parte de defender sus convicciones, pero desbordantemente, sin compasión, sin ir más allá, sin ni siquiera tal vez hasta preguntar a los demás para saber cómo debían tomar las cosas. Cuando tú te sientes dueño y señor de algo, de la verdad, pues tal vez la defiendes de todas las formas posibles. Todavía recuerdo algunas anécdotas, historias de nuestra juventud como cristianos, que defendíamos a Jesús y llegábamos a tratar hasta de discutir con personas simplemente porque no veían las cosas como las veíamos nosotros. Hoy en día entendemos que hay una forma de poderlo explicar. Cristo es primordialmente, debe ser en nuestras pláticas. Invitamos a la gente a la iglesia, pero no por la iglesia misma, sino porque Cristo ofrece salvación. Y hemos aprendido a través del tiempo que hay maneras de poder también hacerle ver a alguien su error. Cuidándonos de los malos motivos, de criticar o de señalar. Espero que me estés entendiendo en esta parte, hermano. Hablo como Jesús lo haría en el sentido de no detener, de no hacer conjeturas rápidas o simplemente rechazar personas solamente porque no son de los nuestros. Hay tanto que aprender y que seguir aprendiendo acerca de esto. Amén. Entonces, pasó algo en la vida de Juan. Pasó algo interno que lo sembró, porque él está hablando inclusive él mismo. No está hablando a los demás, está hablando él de lo que hizo, y Jesús le llama la atención y lo reprende. ¿Qué sucede en él? Empieza a haber cambios mucho más drásticos después de este tipo de eventos. Pero vamos a ver a continuación las esferas de sus grandes debilidades se transformaron en puntos más fuertes en él. Ahora lo que era una debilidad se empezó a convertir en una fortaleza. Y veamos a qué nos referimos. Primero, Juan a través del tiempo fue reconocido como el anciano de corazón tierno. Sí, fue el último de los apóstoles en fallecer y él tenía ya muchos escritos, mucha dirección espiritual vino a través de Dios usándolo a él. Entonces él comienza a cambiarse, termina como anciano, pero de corazón amoroso. Eso solamente lo podemos decir por los cambios que él tuvo a través del tiempo. También fue amado por muchos, escribe en absolutos, por amor. Ahorita voy a explicar acerca de esto, pero la gente lo llega a amar tanto que la historia siempre lo exalta. También es amoroso con los discípulos de todo lugar, aprendió a ya no hacer comparaciones ni reprender a la gente por reprenderla, pero se aboca más específicamente a la construcción de la fe de los mismos cristianos, los creyentes, los que siguen a Jesús de cerca. Habla de su comportamiento y cómo deberían de ser totalmente rectos y no ir justamente al extremo del pecado, sino siempre alineando al pueblo santo. También fue un respetado líder universalmente por su devoción a Cristo y alcanzó equilibrio en su vida, al menos en 3 áreas. Por ejemplo, pudo entender la diferencia entre el amor y la verdad, también entre la ambición y la humildad, y también aprendió acerca del sufrimiento y la gloria. Toda esta situación de vida, Juan, le trae enormes cambios, transformación interna, que ahora es revelada de manera externa. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos realmente ver que nuestras debilidades se han convertido ya en fortalezas? Esperemos en Dios que eso podamos alcanzarlos todos nosotros, ¿verdad? Quisiera dejarles en claro lo siguiente. Juan deja claro que no hay excepciones. Por ejemplo, en sus cartas él quiere subrayar el hecho de que la justicia no
no el pecado debe ser el principio dominante de un verdadero creyente. Es decir, la rectitud, el amor, la justicia, debería ser siempre lo que rige a un verdadero hijo de Dios. Y no el pecado. Es decir, Juan siempre enseña que el estilo de vida debe ser en la luz, no en la oscuridad. Debemos de ser verdaderos, no mentirosos. Siempre va a absolutos. Él deja muy claro que no tenemos excusa para no vivir el cristianismo al cual Jesús nos ha llamado a vivir. Tal vez un poquito se olvida de la parte de las batallas, de las luchas, pero no es de manera intencional. Lo que él quiere siempre es parecerse a Jesús en lo que escribe, porque así fue Jesús. Él aprendió de cerca de él. Cuando habló acerca de los fariseos, cuando hablaba cosas muy radicales, diciendo, escuchen sus enseñanzas, pero no sigan su ejemplo. Jesús siempre fue blanco o negro, nunca fue a medias tintas o tonos grises. Juan aprendió mucho a hacer de sus escritos parecidos a los argumentos de Jesús. En eso creo que hay mucho valor, ¿cierto o no? Pero también, a diferencia de Pablo también fue apóstol. Él es el apóstol de las excepciones. En Romanos 7 nos da un claro ejemplo, pero Pablo se toma el tiempo de explicar las batallas del cristiano en contra del pecado. Es decir, Pablo nos recuerda, dejen el viejo hombre y vivan en el nuevo hombre. Diferente que Juan. Juan es mucho más radical en lo que enseña. Y Pablo, tal vez por el sufrimiento en la cárcel y mucho de su trasfondo, él nos enseña y nos recuerda que también estamos viviendo una vida de luchas, de batallas, pero siempre tenemos la opción de mejorar y de arrepentirnos. ¿Qué quiere decir esto? Aunque son dos diferentes formas de ver las cosas, cada uno es diferente y es importante el énfasis de cada uno en su momento. Es decir, no se contraponen, yo no quiero decir que se contraponen, pero mira, son dos posturas distintas y todas ellas las hemos leído a través del tiempo en nuestra vida como cristianos. ¿Cierto o no te han edificado las cartas de Juan? ¿Cierto o no te ha edificado el Evangelio de Juan? Por cierto, es el Evangelio que todas las personas están empezando a conocer de la palabra de Dios. Les genera fe, nos genera fe, sabemos de los milagros de Jesús a través de Juan. Bueno, todos los que son los evangelios sinópticos. Pero qué importante poder ver esos contrastes de pensamiento. Juan llega a poder exponer esto de una manera muy clara a través de sus cartas. Entonces, Juan le gusta exponer la verdad en absolutos y opuestos. Mira, aquí está lo que te digo, te explico. Juan siempre habla acerca de ¿es luz o es oscuridad? ¿Es vida o muerte? ¿Reino de Dios o reino del mar? ¿Eres hijo de Dios o hijo de Satanás? Juicios de los justos, juicio de los malos. El fruto o la esterilidad. El amor o el odio. Esos son los absolutos. Juan siempre dice, ¿es así o es así? Recibir a Cristo o rechazar a Cristo. Obedecerlo o desobedecerlo. Y es una forma también, les comentaba acerca de cómo Jesús llevó a cabo sus enseñanzas. ¿Te has llegado tú a sentir con falta de equilibrio en tu vida espiritual? Con honestidad, yo creo que yo debo reconocer que a mí me ha pasado. Porque también tuvimos una juventud cristiana, todos nosotros. No llegamos aprendiendo, pero aprendimos queriendo ser muy acelerados en ese aprendizaje del celo, de la convicción, de ir por todo, no dejar nada, dejar tu vida en el ministerio. Y amén, esa fue parte de nuestro ADN espiritual. Hemos sido construidos con ese tipo de fe, muchos de nosotros, de sacrificio, de dejar cosas por el reino de Dios, ¿cierto o no? Bueno, tal vez ahora en día también nos falta equilibrio para poder decir, ya no soy también tan intenso y ahora nos volvemos más pasivos, pero ¿cuál es el equilibrio que Dios quiere que tengamos? Mira, a veces entre amar y llevar las cosas a un extremo por tus convicciones, nos puede llegar a suceder, como también a veces tus más grandes virtudes pueden llegar a ser tus más grandes tropiezos. Por ejemplo, el celo por la verdad. Si tú tienes celo por la verdad, pero añades amor por la gente, es como funciona el cristianismo. Así es como tenemos fruto, es como Jesús quiere que demos fruto, ¿verdad? Pero ¿qué pasa
del lado opuesto, cuando tenemos mucho celo por la verdad, pero no reflejamos amor. Eso se llega a volver una tendencia a juzgar, a ser duros y a no tener compasión por las personas. ¿Te das cuenta entonces? Creo que Juan aprende que sí hay que tener celo, pero el amor era lo que tenía que trabajar conscientemente y consistentemente en su corazón en cada oportunidad que él tenía. Y entonces vemos cómo le funcionó a él y cómo nos puede funcionar también a nosotros. Algunas verdades. La verdad sin amor carece de bondad. Es brutalidad. El amor sin verdad no tiene carácter. No es más que hipocresía. Otros tienen la teología correcta, conocen la doctrina, pero carecen de amor y son jactanciosos. Es decir, que para ellos la verdad consta de hechos fríos, rígidos y faltos de atractivo. Su falta de amor paraliza el poder de la verdad que dicen tener. Qué importante es entender que el amor de Dios debe ser quien mueve nuestra fe, quien mueve nuestras convicciones. Si no hay amor, ese amor desinteresado, el cual recibimos de Dios, el amor ágape, que es sin condición, sin esperar nada a cambio, que solamente da sacrificio, entrega, genera una expectativa verdaderamente genuina en las personas. No sé si tú recuerdas cómo tú llegaste a la fe. Yo sí recuerdo cómo llegué. Llegué justamente amado, siendo amado de la manera de Jesús. Nadie llegamos a la iglesia por obligación o porque alguien nos dijo que teníamos que hacerlo. Simplemente llegamos porque pudimos constatar que aparte de la doctrina, aparte de la enseñanza bíblica, había un gran ejemplo de amor. ¿Quién no recuerda que a uno lo invitaban a tomar un café y le pagaron la cuenta y le dieron seguimiento y estuvieron cercanos? Y luego cuando tú llegaste a la fe, te toca a ti hacer eso por los demás. Y creo que cuando uno es activo en el amor, uno puede impactar vidas. Yo te pregunto, hermano, últimamente, ¿cómo tú has reflejado o has revelado tu amor hacia los demás? ¿Los demás ven y pueden constatar tu amor? ¿Pueden ver que estamos realmente interesados por sus vidas, por sus momentos, por sus tristezas, por sus enfermedades? Es importante generar mucho amor dentro de la familia de Dios. Porque yo creo con todo mi corazón que si hay amor dentro de la familia, podemos darlo afuera, en donde quiera que estemos. Pero a veces lo que no se ve no se puede dar. Lo que no se tiene no se puede compartir. Piensa en ello, por favor. Bien, esas son algunas verdades. Pero bueno, Juan aprendió varias cosas. Juan aprendió el equilibrio entre el amor y la verdad. Había visto cosas maravillosas y no se les permitió hablar de ellas en la transfiguración. Estaban los tres viendo cómo Jesús se volvía divino, cómo tenía todo ese esplendor, y Jesús después de eso les pide que no lo hablen con los demás. Debió haber sido muy difícil para el temperamento de Juan, de Jacobo, de Pedro, escuchar o sentirse como hasta privilegiados de ver lo que otros no, y callarse, no poderlo hablar por orden de Jesús. Tal vez llegaron a sentirse como Jesús en algún momento nos va a designar a alguno más importante. No sé, pasaba mucho por su mente. Después de que hacía un milagro Jesús, él pedía no lo hablen. Era una enseñanza personal para cada uno de ellos. El reino de Dios necesita hombres con valor, altas expectativas, energía, pasión, firmeza y un celo por la verdad. Juan las tenía, pero para lograr todo su potencial necesitaba equilibrarlas con amor. Entonces Juan aprendió el equilibrio entre el amor y la verdad. Amén. También aprendió el equilibrio entre la ambición y la humildad. Dice Marcos 10:31, ¿verdad? Pero muchos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes, y aquellos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. Es decir, la humildad es una de las más grandes virtudes que se destacan en los escritos de Juan, y realmente él no menciona su nombre ni siquiera una sola vez. Se rehúsa a hablar de sí mismo en referencia a sí mismo. En primer plano, como héroe, él nunca escribe para él. No te das cuenta que es Juan hasta que no lees el texto del evangelio que estás leyendo.
siempre busca honrar a Jesús y en algún momento de su vida encontró ese equilibrio en la humildad. Se volvió más tierno, aunque siguió siendo valiente, confiado, decidido y apasionado. ¿Te imaginas cuando llegue el día que alguien te diga, te has vuelto tan diferente? Te veo más tierno, más amoroso. ¿Qué ha sucedido en ti? Yo quisiera que eso algún día pudiera estar en mi propia vida, pero nunca con orgullo, sino buscando la humildad que viene de Dios. Sin embargo, nunca debemos de quitar nuestra personalidad de ser apasionados, entregados, valientes, pero recuerda, Juan nos enseña a encontrar el equilibrio. Entonces él aprendió el equilibrio entre la ambición y la humildad con esta escritura. También aprendió el equilibrio entre el sufrimiento y la gloria. Él fue uno de los que fueron cuando arrestaron a Jesús, pero también huyeron en esa noche del arresto de Jesús, en Marcos 14:20. Él quería la gloria, pero tenía aversión al sufrimiento. Quería la gloria y no se daba cuenta que el sufrimiento y la gloria vienen de la mano, son inseparables. En Juan 12:24 dice, les digo la verdad, el grano de trigo, a menos de que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo, la conservarán por toda la eternidad. Es una realidad, él aprendió el equilibrio entre el sufrimiento y la gloria. ¿Por quién estamos dando la vida? ¿Por las cosas terrenales? ¿Qué define tu vida? ¿Lo espiritual o lo material o lo humano? Entonces, uno tiene que morir a su orgullo para poder entender que también vendrán los tiempos de gloria. Juan pudo ver cómo partió cada uno de los apóstoles. Ellos ya estaban en la gloria, estaban tal vez con Jesús. Sin embargo, él se quedó en la tierra para sufrir, para escribir, para llorar tal vez la pérdida de todos sus amigos. Pero ahí estaba él aprendiendo el sufrimiento y la gloria. ¿Qué concluimos de esto? Dios valora el dominio propio, un espíritu generoso y humilde. Mira, Juan usó 70 veces la palabra testimonio. Dio testimonio de Dios, testimonio de Jesús, testimonio de los cambios, testimonio de la humildad, testimonio del amor. Dio testimonio de todo. El amor fue el tema dominante de su teología y aprendió a ser un siervo amoroso. Algo que me impactó mucho de este estudio fue recordar que a Pedro le dijo, apacienta mis ovejas, si me amas, ¿verdad? Pero a Juan le dijo en la cruz, cuida de mi madre. Ahí vemos entonces cómo Jesús veía a Juan como el discípulo más amado. De hecho, si no lo hubiese amado o no hubiese visto cambios tan grandes en Juan, tal vez ni le hubiera dicho esas palabras, encargarle a su propia madre cuando él estaba en la cruz. Él fue alguien muy personal, pero también pudo reconocer el amor que ya tenía Juan, que había alcanzado. Dicen algunos escritos que Juan tuvo que esperarse donde estaba viviendo la madre de Jesús, y hasta que ella no muriera, entonces él siguió adelante con su vida. Honró, si eso es cierto, él honró el llamado y el encargo de Jesús, que era un llamado y un encargo muy profundo, muy personal, muy, muy especial. ¿Cómo lo podríamos aplicar para nuestras vidas? Mira, es muy especial ser osado, es muy especial ser impetuoso, es muy especial ir al frente de la batalla. Conozco a muchos que van al frente de la batalla aún en nuestros días, pero el amor es el equilibrio necesario. Si no hay amor, no hay nada. ¿De qué vale tener tanta convicción, tanto carácter para hacer grandes proyectos si nosotros no tenemos amor? El mismo Pablo dice, sin amor no tenemos nada. Juan quería quemar vivos a los samaritanos, ¿recuerdas? Estaba obsesionado por la posición, huyó y abandonó a Jesús en el momento más difícil.
Sin embargo, Jesús lo amó y lo transformó en un hombre diferente, parecido a la manera de amar de Cristo. ¿Cuáles son los valores más importantes para ti en este momento? ¿Tu conducta refleja los valores del mundo o los valores de Dios? ¿Qué es lo que tú estás aprendiendo acerca de Juan? Queridos hermanos, hoy es tiempo de hacer reflexión, de traer eso al tema del discipulado, a los grupos. ¿Qué aprendiste de Juan que no tienes hoy tú y que quisieras tener? A Dios sea la gloria. Hemos hablado acerca de Juan el apóstol del amor. Que Dios les bendiga. Hasta muy pronto.